jueces. Entonces, me gustaría su opinión a este respecto porque me parece que pasó un poquito rápido. Y si, digamos, tenemos evidencia de cómo es que está funcionando el propio procedimiento disciplinario, por ejemplo, en el Poder Judicial, la OCMA y sus entes descentralizados, ¿qué apreciación tienen ustedes de cómo viene funcionando este sistema disciplinario interno? Y si concurren ustedes en que habría que reducirle atribuciones a este sistema y ampliárselas al CNM. Me imagino que quienes han hecho la propuesta de ampliarle las atribuciones del CNM parten de la premisa de que el funcionamiento de control interno en el Poder Judicial y en el Ministerio Público no está funcionando tan bien como funciona en el CNM. Por eso ampliémosle las atribuciones al CNM y reduzcámoselas a los órganos de control interno. Entonces, me interesaría su opinión al respecto y si tienen ustedes evidencias de cómo está marchando el control interno en el Poder Judicial para que pueda ser proporcionada esa evidencia a la Comisión. Me parece sería útil tenerlo. Y sobre esto, hace algunos años se presentó un proyecto de ley para crear la especialidad dentro del Poder Judicial de jueces contralores, lo que permitiría que los jueces estos jueces se dedicaran, no toda la vida, pero por un periodo más largo del que actualmente, digamos, disponen quienes son asignados a las funciones de control interno. Me gustaría también, si pudiera darnos su opinión al respecto. Y la última pregunta tiene que ver con la representación del Poder Judicial dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. Acá se ha discutido también una variante de la propuesta que se hace. Sin eliminar la votación universal, la posibilidad de que precisamente para evitar que los actuales miembros de la magistratura se vean involucrados en un proceso electoral que llevara a una politización, que los candidatos tuvieran que ser jueces y fiscales en retiro y no en actividad. O sea, se le da la participación a los jueces y fiscales en actividad para votar, pero su representación tendría que incluir solo aquellos que ya finalizaron la carrera y en fin, tienen una rica experiencia en su haber. Esas son las preguntas que tenía, Presidenta, para el doctor Tábara. Muchas gracias. Gracias, congresista Costa. Doctor Tábara. Gracias, señora Presidenta. En cuanto a la primera pregunta, yo creo así de plano de que debe mantenerse el nombramiento a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura. En nuestro caso, la Academia de la Magistratura, que también tiene un rango constitucional, tiene como competencia la capacitación de todos los abogados que quieren acceder a la magistratura, ya sea en el Poder Judicial o el Ministerio Público. Y aquí hago mención que antes existía el PROFA, que era el programa de formación, que era obligatorio a todo abogado aprobarlo previamente antes de ser juez o aspirar a ser juez o fiscal. Esto mediante un proceso de inconstitucionalidad, de una decisión yo creo errada del Tribunal Constitucional, estoy hablando hace más de 10 años, se eliminó, se declaró inconstitucional esta facultad. Creo que debe mantenerse, la academia viene funcionando y en el aspecto de nombramiento y selección ahora tenemos veedurías, está la prensa pendiente de quienes postulan, ¿no? Tenemos organizaciones, ONGs que también están totalmente pendientes. Eso debe mantenerse en cuanto a las competencias de nombramiento a cargo del CNM y la formación y capacitación de los abogados que quieren ser magistrados, así como capacitar a los jueces y fiscales de todas las instancias para el ascenso al grado superior, que lo siga teniendo la academia y en su caso el CNM. En cuanto a la ampliación de funciones para sanciones menores, yo creo que no es el momento. Hay una serie y empezaría por una razón pragmática, rebasaría las competencias que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, infraestructura, logística, etcétera, etcétera, distraer sus facultades para un apercibimiento, una multa
o las suspensiones. En cuanto al procedimiento disciplinario, yo creo que hemos avanzado. Siempre se dice, se nos endilga este dicho muy arraigado de Otorongo no comió torongo, pero creo que eso no funciona en el Poder Judicial. Inclusive, con el mayor respeto… Congresistas, por favor, evitemos los comentarios. Yo tuve 4 años y medio leído en la OMA e inclusive hubieron 2 o 3 pedidos de destitución que lo hace la OMA a través de la Presidencia del Poder Judicial que fueron desestimados por el Consejo de la Magistratura. Y me permitía pedir una reconsideración porque yo creía que las causales de destitución estaban probadas. Sin embargo, no prosperó. De tal manera que eso yo creo que debe mantenerse ahí, pedido de destitución. La especialidad de los jueces, eso lo compartimos, ya hay creo que ha llegado una iniciativa legislativa de la propia OMA a través de la Presidencia del Poder Judicial para que exista esa especialidad de jueces contralores. Sí, porque también es cierto de que si en una Corte Superior hoy día ocupa el cargo de la ODENMA, de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura, un determinado magistrado y sabe que a los 2 años él va a volver a su sede jurisdiccional y va a ser fiscalizado por otro, eso obviamente resta tal vez eficiencia o eficacia y por tanto efectividad al sistema de control. Con esto sería una buena medida tener jueces contralores. La representación del representante del Poder Judicial, jueces y fiscales en retiro, creo que sería correcto porque conocen la mecánica del funcionamiento y están alejados ya de la función jurisdiccional. Y si me permite, con la venia del congresista Gino Costa que preguntó y la doctora Úrsula Letona, presidenta de esta comisión, mire, y volviendo aquí, tal vez provocando a la doctora Lourdes Alcorta, que está leyendo su diario en este momento, pero está como Napoleón leyendo y escuchando. Tenemos por un lado que dice, oiga, ¿cómo no van presos todos los que deben estar presos? Y por otro lado, la sobrepoblación carcelaria estadísticamente comprobada. Tenemos ahí una tremenda contradicción, ¿no? A un señor que robó un celular lo mandaron preso 10 años. Pero el día siguiente vemos, por robar un celular, mataron a la señora. O sea, ya. Congresista Alcorta. Para que vea que te atenta estoy. Sí. Ese caso que lo mandaron 10 años de preso es el caso de Puno, porque el juez recibió a ese asaltante de celulares, son celulares, casi un día sí, un día no, y el juez, un hombre mayor, me leí la historia, le dijo, estoy cansado de verlo, se va 10 años preso, se acabó. El caso fue publicado por todos lados. Obviamente, así hay que hacer, pues, pero todo hay en la viña del Señor. Ok. Puede concluir con el doctor Tábara. Sí, yo creo que en términos generales se ha avanzado mucho en el sistema de justicia. En el ámbito civil que yo conozco, con el nuevo Código Procesal Civil hemos reducido los plazos. Con el viejo Código de 1912, Ley 1510, que aprobó 3 cuerpos normativos importantísimos, los procesos judiciales demoraban el tiempo que el abogado quería. Con el nuevo Código se han reducido los plazos, no idealmente, porque el principal problema ahorita que tiene el Poder Judicial es la excesiva carga procesal. Todo se judicializa y realmente hay pues capacidades humanas que no pueden resolver. Si llega un juez en lo contencioso administrativo y encuentra 3.000 expedientes de su despacho que están para sentencia, es imposible que pueda ponerse al día. Yo puedo sugerir aquí también, hace unos 20 años, no sé si se recuerdan, lanzamos con bombos y platillos la ley de conciliación, previa a la judicialización de un conflicto. Y se capacitó y hubo una fiebre de toda la gente por ser conciliador. Esto es importante, pero ahora ha devenido un mero trámite. Podría retomarse, hacer de nuevo una ley de conciliación, pero seria, debidamente regulada y que funcione a cargo de jueces profesionales. Hay muchos casos que podían terminar en una conciliación. Yo que trabajo en el ámbito civil, realmente se litiga, a veces hemos resuelto un caso que tenía 10 años por 60 centímetros cuadrados, una reivindicación entre hermanos. Esto pudo terminar en una conciliación o en un juez de paz, le digo yo a mis colegas, ¿no? En el ámbito penal también, con el nuevo Código Procesal Penal se ha avanzado. No hay una solución ideal, pero ¿qué pasaba con el viejo código? No veo penal yo,
aquí pediría ayuda a un especialista, ¿no? Pero con el viejo código se abrían procesos, por ejemplo, contra los que resulten responsables. Si habría instrucción, la gente se calmaba. Pero estadísticamente se demostró de que de la mayoría de procesos el 80% se iba al archivo. Ahora se hace un tamiz y, como regla, los procesos demoran mucho menos que antes, ¿no? Habrán algunas excepciones, ¿no? Presidente. Congresista Alcorta. Presidente, pero por ejemplo, en el caso de prisión preventiva, tenemos montones de casos donde el violador confiesa que ha violado, desarrolla todo el escenario y cómo han sido las cosas, todo el rato, y le dan prisión preventiva. ¿Por qué no lo sentencian de frente y si a confesión de parte ya hay relevo de pruebas? ¿Por qué no lo sentencian? ¿Por qué todo termina en prisión preventiva? Entonces estamos llenando de casos que pueden pasar un año y nadie los revisa, ni siquiera son convocados. Sí, les pediría que la discusión se lleve al proyecto de ley porque tenemos varias intervenciones. Congresista Tábara. Doctor Tábara, para que concluya, por favor. Sí. Ahí se diseñó el proceso de flagrancia, que ha sido un gran avance, y a veces se puede abreviar. Coincido con usted que habrían casos en que habría que ver la forma de terminar de manera más abreviada. Y en casos de que de liberación existe la doble instancia, pero si usted conoce un caso puntual, por eso generalizar no es lo más conveniente, ¿no? Pero los jueces estamos, creo, bastante fiscalizados. Si un juez se equivocó si hay un exceso en una detención preventiva, pues está la doble instancia. Si también le dio libertad, está el fiscal que puede impugnar esa decisión, ¿no? Lo que digo es que hemos mejorado, no que hemos retrocedido, ¿no? Gracias. Gracias. Congresista Mulder. Presidenta, dándole la bienvenida nuevamente aquí en el Congreso de la República al doctor Francisco Tábara, que ha venido en varias oportunidades. Es inevitable que ante un proyecto como este no solamente nos ocupemos de lo que dice y que tiene que ver con la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, sino que también empecemos a hacer un examen general de cómo funciona el Poder Judicial. Y claro, la mayoría de las intervenciones de los parlamentarios está alrededor de ese tema porque justamente en el Consejo Nacional de la Magistratura está el origen del elemento humano que compone el Poder Judicial, sin duda. Y yo estoy de acuerdo en que el Consejo deba estar integrado por personas que conozcan el derecho. Creo que sí es un elemento fundamental el considerar que en la actualidad los legos del derecho del Consejo Nacional de la Magistratura necesitan de asesores abogados que les expliquen uno de los elementos sustantivos del análisis que hacen, que es el de las sentencias que emiten o las resoluciones que emiten los jueces y que son sometidas a examen justamente para ver la calidad y el contenido de sus dichos. Y por tanto, una persona que desconoce el derecho tiene una visión, digamos, que se la proporciona un tercero y no es directa. Y entonces, tratándose de jueces y fiscales, y que es uno de los elementos, el saber cómo es que falla y cuál es su capacidad, sin duda alguna tendrán que ser también abogados y como se requiere incluso hasta doctorados, quienes puedan hacer las evaluaciones que corresponden. En ese sentido, no veo mayor reparo, Presidenta. Lo que sí debe llevarnos a reflexión es si este concepto que todavía se mantiene de agregar dos personas más que provengan del mundo laboral y del mundo empresarial no estaría en contradicción con lo que justamente se está planteando como reforma. Es decir, se quiere mantener una especie todavía de reminiscencia final de una representación que supuestamente es la del pueblo, en cuyo caso entonces no estamos teniendo una posición bien definida de cuál debe ser el concepto del Consejo de la Magistratura, sino un poco un híbrido, y creo que no es necesario. Creo que tampoco es necesario, Presidenta, que todas las disposiciones transitorias que se están consignando figuren en la Constitución, porque esta es una reforma constitucional. Esto debería figurar en la ley, porque si no sería ya un exceso de reglamentarismo. Algunas de ellas son interesantes, otras no, y llevarlas al ámbito constitucional puede llevar a que haya algunas complicaciones.
Ahora, en nuestro país, Presidenta, en las últimas 2 décadas hemos tenido un debate propiciado por el mundo académico que tiene cierta tendencia, destinado a que la representación popular sea en realidad una representación muy cuestionada y muy disminuida. La propia Constitución del 93 se elaboró en el marco de una campaña política manejada por Vladimiro Montesinos después del golpe de Estado del 5 de abril, para que este Congreso sea un Congreso como el de El Salvador o como el de Ecuador, muy pequeño, unicameral. Todo lo que se decía alrededor del debate que había entonces en la Asamblea Constituyente era que, primero, que todos iban a tener que ganar sueldo mínimo, que todos tuvieran que pasar por no sé qué tipo de escuelas. Había un antiparlamentarismo muy grande, común en nuestro país. Somos un país que hereda grandes dinastías monárquicas y hay todavía mucha visión autoritaria en nuestro país, históricamente hablando. Porque este tipo de discusiones son impensables en las grandes democracias. En Europa, en los Estados Unidos, los jueces son nombrados por el Parlamento, los jueces supremos, ¿no? Son nombrados por el Parlamento. Entonces nadie dice, no, exceso de politización, porque la democracia supone que es el pueblo, y el pueblo está representado en el Parlamento, el que pone a los jueces. Aquí se le sustrajo, y por eso hago referencia, porque el doctor Tábara comenzó su intervención justamente recordando cómo se hacía antes aquí, cuando era el Senado el que nombraba a los vocales supremos. Pero ese derrotero distinto de buscar una especialización a través del Consejo Nacional de la Magistratura no ha evitado que quienes postulen o quienes busquen vayan a la sempiterna costumbre peruana de ir a visitar al amigo del amigo para que a ver si le da una cita, etcétera. O sea, al final no será el senador el que recibe al postulante, será el miembro del Consejo de la Magistratura, ¿qué es lo que pasa? Y así funciona, desafortunadamente. O sea, aquí en nuestro país eso no cambia porque cambien las leyes. Lo que debería cambiar es un poco la manera de la manera en que debe funcionar nuestra democracia. Y mientras no tengamos una democracia más avanzada, más cuajada y haya una representación popular más sólida, esto seguirán siendo, históricamente hablando, modificaciones de ensayos que se han puesto por parte de sectores que lo que han buscado permanentemente es extraerle al Parlamento facultades que le son inherentes. Muy bien, entonces ¿a qué lleva? A que se formen organismos. Yo siempre estuve en contra de la formación, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. A mí me parecía que, como cualquier otra democracia, eso es una atribución de la Corte Suprema. Y siempre también en contra del Consejo Nacional de la Magistratura como esencia, porque era facultad del Parlamento, los supremos, y después del propio Poder Judicial, el resto de los jueces. ¿Por qué? Porque la creación de entidades en nuestro país lo único que hace es engrandecer el apetito presupuestívoro de los burócratas que van a entrar en ese lugar. Todos vienen después a pedir más recursos, todos quieren más gente, todos quieren además que su institución sea la más importante, la más respetable, la más poderosa, y comienzan las broncas entre todas las instituciones. O sea, Fiscalía contra Policía, Policía contra Poder Judicial, Poder Judicial contra el Ministerio Público, contra el Consejo de la Magistratura, todos están unos a otros. Nosotros acabamos de tener en una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que acusa a la OMPE de otra cosa. O sea, ya siempre es así. Tenemos siempre esa lógica. Entonces hay una lógica confrontacional en la estructura del Estado. Y eso ojalá pues que se pueda terminar con una propuesta como la que se está haciendo. Lo dudo, porque en la medida en que entren abogados, que claro, es el camino correcto en este momento, pero el gran peligro va a ser que como esos abogados saben derecho y han litigado y conocen a los que están postulando, van a tener también una propensión pues mucho más directa de poder influir en un sentido o en el otro. Incluso van a ingresar a los expedientes, cosa que no pueden hacer, para analizar a ver si va en un sentido o en otro de lo que ha fallado la persona que se está sometiendo en ese momento a un proceso de ratificación o de examen para ingresar. Entonces va a haber seguramente elementos de distorsión o de lobby alrededor de circunstancias como esa, que va a ser necesario
evitar mediante algunos candados que impidan que personas que tengan un interés específico dentro del Poder Judicial sean los que al final decidan cuáles son los jueces que se quedan y con los jueces que se nombran. Y es difícil encontrar abogados que no tengan interés dentro del Poder Judicial, ¿no? Entonces, esas cosas, Presidenta, todavía van a quedar para el debate. Y sin duda, las modificaciones constitucionales son de largo aliento en nuestro Parlamento, va a haber seguramente un espacio amplio de discusión, pero esa discusión también debe llevar a lo segundo, que, como dijo el doctor Tábara, si un juez es el mejor juez del mundo, está súper preparado, pero llega a su oficina y hay 3.000 expedientes que tiene que resolver, no hay capacidad humana posible. Pero eso obedece a que tenemos un código procesal civil y un código procesal penal, un código de procedimientos civiles y un código procesal penal, que permite todo tipo de recursos y todo tipo de prolongaciones de procedimientos. O sea, ¿cómo es posible que todavía en el Poder Judicial haya juicios de 30 años, por ejemplo? Todavía abiertos. O sea, ya no es posible que se pueda alargar tanto un procedimiento de carácter civil. Y los procedimientos penales también sujetos a todo tipo de violación de plazos. Los fiscales inician una investigación, así como se mencionó que antes había contra los que resulten responsables. Bueno, los fiscales todavía usan contra los que resulten responsables. Entonces ven un asomo de delito, empiezan una investigación, no hacen nada, dejan pasar el tiempo y al tercer año dicen, bueno, no hice nada, pero entonces, a ver, me voy a pasar al régimen de lavado de activos o al de criminalidad organizada y me autoasigno 36 meses más en investigación fiscal. Se los permite la ley, nosotros hemos dado esa ley. Y entonces, y esos 36 meses no son 36 meses, pueden ser 70 meses, no pasa nada, porque pasarse el plazo no tiene problema. Entonces, es por eso que no hay capacidad humana que pueda resolver pues, expedientes que se acumulan. Entonces, nosotros tenemos que ir hacia códigos rápidos, hacia códigos de 2 instancias, una última quizá para temas de carácter casatorios, pero no puede ser que una Corte Suprema reciba un expediente 4 veces, primero como casatorio, después como con un cuaderno de excepción y después lo solicite para poder pronunciarse porque se ha presentado un amparo y cosas de esa índole. Eso es justamente lo que no se ve en los países más avanzados y desarrollados, que tienen códigos claros, simples y precisos. Entonces, todo esto es importante, pero si no cambiamos la estructura con la que el Poder Judicial funciona, que son los códigos de procedimientos, de nada va a servir. Todo va a seguir siendo un enredo, todo va a seguir siendo complicado y al final esta va a ser una reforma que no va a rendir el fruto que se está esperando, Presidente. Gracias, congresista Mulder. Tiene la palabra el congresista Johnny Lescano. Presidenta, muchas gracias. Yo quería hacerle al doctor Tábara algunas preguntas muy puntuales respecto a la propuesta del dictamen que ha preparado la Comisión de Constitución. Establece la Comisión de Constitución en la propuesta legislativa que el Consejo Nacional de la Magistratura solamente va a actuar en segunda instancia y que la primera instancia para la sanción de los jueces, la destitución, la va a tener el mismo Poder Judicial. ¿Usted no cree que es inconveniente porque, de todas maneras, como los jueces trabajan juntos, hay una especie de espíritu de cuerpo que no va a permitir una sanción adecuada, una evaluación de los hechos objetivos, imparciales? Lo mismo sucede acá en el Congreso Nacional, donde ha visto usted que la Comisión de Ética tampoco puede funcionar porque no han hecho una evaluación adecuada para la valoración de algunas denuncias contra los parlamentarios que están en un proceso en esta comisión. ¿No le parece que hay una situación inconveniente ahí porque podría ser que se pase por alto algunos casos de sanción a los jueces porque sus pares van a ser espíritu de cuerpo y no los van a sancionar bien? ¿No le parece que sería bueno mantener el modelo actual donde el Consejo Nacional de la Magistratura sea la instancia
donde se vea en primer término el comportamiento y la conducta de los jueces, porque si no, otorongo no come otorongo, lamentablemente, y eso está probado larga y extensamente. Esa es una primera pregunta, doctor Tábara. La segunda pregunta, la iniciativa legislativa establece que para elegir a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que es el ente encargado de designar a los jueces, a los fiscales, de ver el comportamiento de los mismos, en este Consejo Nacional de la Magistratura se va a designar con votación universal, secreta y libre entre jueces superiores y supremos. Es decir, los supremos van a competir con los jueces superiores, estando en una situación de desigualdad. Nosotros no menospreciamos que un juez superior pueda tener mayor conocimiento que un supremo, pero las instancias de jerarquía son diferentes. ¿Podría competir un juez supremo con un superior en todas las cortes para designar a su representante, el Poder Judicial, en el Consejo Nacional de la Magistratura? Esa es una primera parte. Y la segunda parte, respecto a este mismo tema. ¿Está bien que a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura los designen por votación? Esta es una actividad política de quién es más popular, quién más amable, quién tiene más amigos, o es por los méritos académicos que tiene y que tiene que componer el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que va a llevar a un juez a ser parte de este organismo importante, porque no garantizamos con una votación universal, secreta y libre que se elija al mejor. Puede ser el más popular, porque hay personas que son bonachonas, dejan pasar todo, tienen más amigos. Bueno, él saldrá pues miembro del Consejo Nacional de Magistratura. No necesariamente el más capaz, el que más sabe. Eso pasará por un concurso de méritos, pues, doctor Tábara, no la votación. Tiene que haber un concurso de méritos, ¿no? Para eso está pues la llamada meritocracia. El congresista Lapa me pide una interrupción, yo con todo gusto, presidente. Congresista Lapa. Presidenta, solamente para aclarar el comentario que hace el congresista Lescano. De acuerdo a la ley orgánica de Poder Judicial, a la fecha se elige al representante del Poder Judicial, ¿no?, a través de un voto, pero en la sala plena. Entonces, el proyecto de ley va en esa línea. Entonces, lo que se quiere en este proyecto es que se universalice los votos de los magistrados. Se supone que los postulantes van a ser los mejores. Es lo que queremos implementar. Yo soy uno de los autores de este proyecto. ¿Qué pasa? Muchas veces creo que tenemos 10 magistrados supremos. Entre los 10 magistrados supremos va girando. Entonces, ¿por qué no pues se universalice, que haya más representación o legitimidad, ¿no?, para que represente al Poder Judicial? En esa misma línea también queremos proponer al representante del Ministerio Público. También solamente en Junta de Fiscales, ¿no?, se elige, pero a través de un voto, de acuerdo también a su ley orgánica del Ministerio Público. Nada más, señor presidente. Gracias, congresista. Sí, presidenta. Lapa, puede concluir. No, yo entiendo la buena intención del congresista Lapa, pero yo reitero, no necesariamente con el voto universal se puede elegir al mejor representante. Eso creo que no es así. Yo creo que al mejor representante en esta materia, que es altamente técnica, con conocimiento jurídico, tiene que pasar por un concurso de méritos. No se trata de, señora presidenta, de hacer actividad política dentro de las instituciones, porque mire, van a competir jueces superiores con supremos y todo el Poder Judicial va a estar lleno de actividad política. A mí me parece que eso es impropio de una institución que tiene una característica que tiene que tener mucho cuidado con la filtración política. Hay quienes son pues simpatizantes del APRA, de No se puede, Fuerza Popular, de Acción Popular, de Nuevo Perú, y ahí se va a filtrar la situación política. Yo creo que no me parece que este sea un buen modelo para elegir al mejor, ¿no? Repito, ahí se filtrará la situación política e inevitablemente, porque los jueces también tienen pues sus simpatías políticas, hacen políticas y votan. Eso incuestionablemente. Entonces, yo pienso,
señora presidenta, alejándonos también un poquito del actual modelo, que sea por un concurso de méritos. Estamos ante una institución que tiene que elegir a los jueces y a los fiscales. Y ese que elige a los jueces y a los fiscales tiene que tener conocimiento en la materia y adecuada conducta moral, tanto que nos hace falta hoy día. Hoy día, presidente, en todos los ámbitos la situación moral se viene abajo. Está usted viendo el trance que estamos en estos momentos acá en el Congreso. Doctor Tábara, vamos a tener que decidir el jueves si el señor Kuczynski se queda o se va, precisamente por una cuestión moral. De manera tal que yo pienso que para elegir a los jueces, y quien debe elegir a los jueces debe contar con conocimiento en la materia y con ética, con principios que los tenemos realmente enterrados en nuestro país. Hay gente que ya no tiene miramientos, mire lo que está pasando en las mismas casas, en las mismas familias. Es algo gravísimo, que los mismos padres son los agresores de los hijos. Entonces eso tenemos que comenzar a trabajarlo, pero con modelos que nos permitan ir en el sentido correcto. Entonces yo pienso que ahí eso de la elección universal de los jueces y jueces en actividad, ¿no? Jueces en actividad, es decir, los jueces que van a llegar al Consejo Nacional de la Magistratura tienen vinculación con sus pares que están trabajando en el Poder Judicial, y no se está haciendo con jueces cesantes que ya no tienen vinculación con quienes tienen que nombrar. A mí me parece que tienen que ser jueces cesantes que hayan ya cumplido su tarea en el Poder Judicial y no tengan mayor compromiso, mayor vinculación con los que están haciendo ese ejercicio. Sin embargo, acá en la propuesta pueden ser jueces en actividad. Y en la ley orgánica del Poder Judicial indican pues que estos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura deben no tener, digamos, funciones en el momento que asuman una responsabilidad en el Consejo Nacional de la Magistratura. De manera tal que nos parece eso sí un punto vital, porque creo, Presidenta, que elegir a un juez y con mayor razón elegir a quienes van a elegir a los jueces, tienen que ser pues gente intachable, gente que haya pasado por un filtro académico, por un filtro técnico, por una valoración ética, y eso no necesariamente ocurre en las votaciones. En las votaciones uno vota por el color que más le gusta, por la inclinación que más le gusta, y eso no asegura tener buenos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Esas preguntas, doctor Tábara, con la experiencia que usted tiene, a ver, ¿qué le parece? ¿En qué línea está el Poder Judicial? ¿En qué línea están los magistrados de la Corte Suprema? ¿Qué visión tiene? Gracias, presidente. Gracias, congresista Lescano. Tiene el uso de la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, señora presidenta. Por su intermedio, un saludo al doctor Francisco Tábara Córdoba. Yo quería hacer dos comentarios y una pregunta. En primer lugar, yo sí creo que es no conveniente de que se politice y que haya elecciones en la cual compitan magistrados en ejercicio, ¿no? Sería conveniente, digamos, de que que sean elegidos por organismos como la Corte Suprema o la Junta de Fiscales, entre los fiscales que estén en retiro y que no estén en actividad para evitar la politización. Bueno, el otro tema que me parece más importante es la permanencia de los magistrados en el cargo. Y yo estoy de acuerdo de que no debería ser una ratificación periódica cada 5 o 7 años, sino debería haber un mecanismo por el cual haya una decisión de la evaluación de la permanencia de un magistrado y abrirle un proceso de ratificación cuando haya ciertos requisitos que se cumplan, digamos, en forma predecible. Por ejemplo, tener una estadística de las resoluciones que ellos emiten y las cuales han sido revocadas en una instancia superior. Si es que tiene un porcentaje bastante alto de no ratificación de sus resoluciones, algo está pasando. Pero si tiene, digamos, una situación, digamos, de que se le confirman las resoluciones, o sea, está teniendo un ejercicio adecuado. Bueno, pero eso que sea predecible y que sea materia de una resolución
que determine que va a entrar en un proceso de ratificación cuando haya ciertas cuestiones que llamen la atención o que sean, digamos, predecibles. Y el último tema es qué opinión tiene, ya es una opinión personal, entiendo yo, digamos, que la que le estoy pidiendo, es de la participación de hombres y mujeres en la conformación del Consejo Nacional de Magistratura. Hay una propuesta de la congresista Marisa Glave que plantea de que sea una participación paritaria. Y también en esa misma línea la posibilidad de la participación de representantes de comunidades indígenas que se supone tienen, digamos, una visión del derecho diferente a la que tenemos en el país, o es una visión particular, y si es conveniente o no su participación. Gracias. Gracias, congresista.